dudas. Había uno de los chicos que quería hacer un ejemplo de de cómo usar las leyes de Kirchhoff, pero no vino hoy. ¿Cómo es que se llama? General, unidad 3, Luciano. Él tenía en general una pregunta de cómo usar las leyes de Kirchhoff, que estaba buena, para cómo ordenarla. Entonces, a lo sumo, le hacemos eso como intro y después él puede directamente, cada uno, bueno, después lo sigue trabajando. Entonces, este puede estar bueno. Es bastante largo, pero se puede hacer bien este problema. ¿Algunos que quieran empezar para decir algo? Y si no, hacemos este problema de ejemplo como para hacerlo de precalentamiento. Profe, yo no me había quedado claro, pues me hace retorno. ¿A usted también? Ahí está, se ve que alguien tenía el micrófono. Bueno, el último tema, el último cuestionario de la unidad anterior, 2.4.9, que era cuando el vector de desplazamiento o de polarización cambiaba de... Guarda. No, o sea, No, sí, pero te preguntan cuál vector cambia y te nombra el de polarización, el de desplazamiento o ajá. el campo eléctrico. Te los nombra los tres. Y según la disposición del dieléctrico dentro del capacitor, cuál de ellos es el que desviaba no sé si modificaba su dirección o si cambiaba la intensidad, la magnitud del vector. Pero son, 2.4.9. sí, Cambio sí, de medio el último antes antes del del. cuestionario final. O sea, es este cuestionario de cambios de medio directamente. Sí, sí. Entonces, veamos, venía con un listado de preguntas directamente. Eran 4 ejercicios nada más y, por ejemplo, te pone una situación y dice cuáles son los que cambian su dirección. ¿Cómo son las relaciones entre los campos E, D y P? Seleccione las opciones correctas. El Claro, vector de desplazamiento D son distintos, por ejemplo, dice. Y te claro. los va nombrando todos. A ver si podemos ver esto. Para chequearlo. No, porque justo estaba cerrado y no me deja mirarlo. Ahí está. Ah, Entonces, todavía no está mostrando su pantalla, no, no la veo yo. no, estaba para leyendo Ah, a ver qué era el cuestionario. ¿Necesitas que lo vea? dale. Y sí, porque es el tema que me quedó colgado. Dale. Ahí ya lo vemos entonces. Entonces, chequemos esta pantalla, que sería esta screen 1. Entonces, esto es lo que vos hiciste con respecto, o sea, le mostramos a todos tus compañeros lo que te sacaste, pero no importa. Está bastante bien igual, o sea, nadie. No, pero yo, ¿sabes lo que puse? Todo que no modifica nada, a todo le puse que no y respondí. O sea, lo respondí sin saber. Claro, no sirve eso, hay que leer antes. Claro, no. Fíjate que tienen un apunte muy bueno de la UBA, es un poco más avanzado esto, y de hecho, polarización, los dieléctricos, el vector de desplazamiento y la polarización, yo creo que es el tema, la ley de Gauss general, ¿viste? Es de los temas más difíciles que hay en física 2, si no es el más difícil directamente. Sí. Entonces, no hay problema, o sea, en sentirse que uno está perdido. De hecho, yo cuando la cursé, esto me pasaba por arriba constantemente, ¿viste? Simplemente después de haberlo aprendido, yo tuve una materia más, que es al año siguiente, que se llama Teoría de los Campos, que uno profundiza en estos conceptos, porque, bueno, ingeniería eléctrica utiliza mucho el electromagnetismo, entonces tiene sentido uno que vaya aprendiendo más acerca de estas cosas. Entonces, si no estudias de estas dos disciplinas que son electrónica o eléctrica, quédate tranquilo nomás, ¿viste? De que no pasa nada. Entonces, hay dos reglas básicas que están en ese apunte, sobre todo para este tipo de problemas, que cada vez que vos tenés un cambio de medio, ¿sí? La superficie de cambio de medio, lo que te sucede es que vos podés plantear las dos leyes básicas que vos tenés dentro de la electrostática, y eso te devuelve dos lo que llaman condiciones de fronteras. Imagino que o hiciste análisis 2 o que estás haciendo análisis 2. Sí, Pues, sí, le hice. bueno, las condiciones de frontera, ¿sí? Es lo que está en juego en este tipo de casos. Bien. Entonces, en esa superficie de frontera,
cuando vos planteas la ley de Gauss, la de la integral del flujo electrostático, si en esa superficie de frontera no hay cargas libres, ¿sí? No hay ningún tipo de carga, lo que uno puede plantear es que se conserva la componente, si lo miramos como vertical el problema, la componente X, ¿sí? Del vector desplazamiento. Eso porque las cargas libres, que en definitiva son lo que terminan siendo la excitación de estos campos electromagnéticos, o sea, las cargas libres es lo que genera el vector campo eléctrico y es lo que genera, en verdad, las cargas libres, cuando uno habla de la ley de Gauss general, es lo que termina generando al vector desplazamiento. El campo eléctrico sí se ve afectado por las cargas polarizables, las cargas de adentro de los dieléctricos, las cargas de adentro de cualquier tipo de material eléctrico lo modifican a ese campo. Y entonces lo que termina pasando es que al vector desplazamiento en el eje X, si tenemos ese problema bidimensional, termina siendo básicamente constante a lo largo de esa dirección, ¿sí? Porque no tenés ningún tipo de, no cambia la excitación básicamente de este problema. Y si vos planteás también dentro de esa frontera, ¿sí? de esa condición de frontera, no la ley de Gauss, sino la ley de los potenciales eléctricos, ¿sí? La ley que el gradiente de los potenciales eléctricos es igual a menos el campo, el gradiente de los potenciales es menos el campo eléctrico, podés calcular la diferencia de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada y por ende lo que te queda es que la componente vertical del campo eléctrico, como vos te podés parar muy cercano a la condición de frontera, de un lado y del otro, el potencial es el mismo si vos no tenés ningún tipo de condición de frontera. Y si el potencial es el mismo, eso quiere decir básicamente que el campo, o sea, que el campo eléctrico es vertical, porque si fuese horizontal, tendrías un aumento o un descenso de potencial, básicamente. Entonces, Sí. la componente vertical, o sea, la componente vertical del campo eléctrico es la misma directamente. Entonces son estas dos las condiciones de frontera que uno tiene. En este caso vos tenés una condición de frontera del tipo general, ¿sí? General quiere decir que no es una línea recta, es simplemente para entender qué es lo que qué es lo que te podría suceder dentro de estos problemas. Entonces, dice, en una situación en donde el campo eléctrico E1 en un medio con una constante K1 pasa a un medio con una constante K2 de las anteriores, ¿cuáles de las afirmaciones son correctas? ¿Sí? Y entonces te dice acá que, bueno, acá vos pusiste el potencial da un salto finito, ¿no? Porque en la condición de frontera vos no tenés, o sea, el potencial es una línea constante directamente, o sea, no tiene ningún quiebre ni nada, y entonces dice, debería decir, acá deberías tener dos, tres opciones, seleccione una o más de una. Entonces, se conserva la componente tangencial del campo electrostático. Esto era para chequear que hayan leído, viste, las condiciones, básicamente. Esta es Sí. una, se conserva la componente tangencial del campo electrostático, se conserva la componente normal del vector desplazamiento, esta sería otra. El vector P es igual al vector P1 y P2 no, porque el vector desplazamiento en módulo podría cambiar de uno a otro por cómo es la dirección del cambio de frontera, ¿viste? Sí. Y acá dice, en la superficie de cambio de medio tiene que tener carga depositada, esa es no, el potencial, se conserva el potencial electrostático. Yo pondría esas tres, que son lo que discutí recién sin haberlas visto, simplemente para hacer un repaso, ¿viste? Son las cosas Está bien. más para entenderlo. Tenés el apunte que está en el drive, está en el drive, o sea, apunta hacia el drive eso, lo tenés para leerlo. Si bien es un poco más avanzado, en ningún libro de física tradicional lo vas a leer, porque los libros tradicionales de física toman básicamente a las electrostáticas con los cambios de medio solamente como si fueran el uso de los dieléctricos. Lo demás no lo utilizan directamente. Es este apunte que está acá que se llama dos campos, ¿sí? Ah, está bien, está bien. Claro, arranca explicándote qué es la polarización, ¿sí? Que la polarización básicamente es el desplazamiento del orbital electrostático. Cuando vos tenés el orbital, viste, tenés el típico modelo newtoniano, ¿sí? Que es el protón en el centro, ¿sí? Si fuese hidrógeno,
y un electrón orbitando circularmente. En verdad es una nube probabilística, ¿sí? Debido a todos los fenómenos cuánticos que ahora se conocen, pero se puede explicarle esto básicamente como si fuese el modelo newtoniano. Esa nube, ese orbital que vos tenés, te queda desplazado por la existencia de un campo eléctrico directamente. Sí, Y entonces, cuando vos tenés desplazado ese orbital, directamente, fíjate que se te genera este campo eléctrico de polarización. O sea, un campo eléctrico desde el protón hacia el electrón, ¿sí? Que al estar desplazado de su baricentro, de su centro electrostático, te disminuye este campo de excitación. Eso es básicamente la polarización directamente que sucede, o sea, la disminución de un campo eléctrico debido a la presencia de cualquier tipo de materia electrodependiente. sí, Y bueno, después, si vamos a ir directamente a lo que hay que pensar realmente, a lo que hay que mirar realmente, o sea, esto acá explica los fenómenos en líneas de alta transmisión, o sea, explica las constantes dieléctricas, pero la parte de cambio de medio, o sea, acá explica el potencial del vector polarización, cómo uno lo calcula, la ley de Gauss general, y abajo de esto utiliza acá estas tres relaciones que uno tiene acá, que era lo que comentaba, ¿no? Las condiciones de frontera del campo electrostático. Arranca con esta integral, obviamente, ¿sí? Esto lo hace general, ¿viste? Obviamente. Estas son las dos deducciones que te había comentado, ¿no? Una es la de sí. el vector desplazamiento, la otra es la del campo eléctrico con el rotor, otra es con la integral de flujos, y después tenés que vos podés partir simplemente con con este resumen solamente, y con eso te alcanza para resolver la gran mayoría de los problemas de potenciales de vector desplazamiento. Hace poco tomaron uno en los finales, poco puede ser 2 años, o sea, recuerdo haberlo visto de que eran ya los finales virtuales, y tomaron uno que si vos entendías que era el vector polarización, era una pavada, el vector desplazamiento, en verdad, era porque creo que lo pedía ese vector. Bien. Era sencillo. El problema es que falta el conocimiento fuerte, ¿viste? La base en general de estos tipos de temas Se puede ver directamente. uno de los otros ejercicios y apuntar, por ejemplo, con la flecha, cuál es la diferencia entre un vector y el otro, el dieléctrico, o no no se puede saber así nomás viendo. Sí, sí, obvio, obvio. Entonces, espera, esto quedó bien, ¿no? En Sí. algunos de los otros, ¿los dejamos? ¿Los de vos? No, esto, por ejemplo, la diferencia, ¿cómo puede. El campo eléctrico va verticalmente a lo Este, largo de todo el capacitor, digamos. en este tipo de problema, en este tipo de situación. Sí, sí. Entonces, según si va por la izquierda o por la derecha, bueno, ahí lo que dice que el vector de desplazamiento serían igual a los dos, en polarización también, Esperá, y Germán. el campo. Sí, Si acá no hay ningún vector que vaya de la izquierda a la derecha. no, a la izquierda a la derecha no. No, o sea, simplemente si vos tenés arriba las dos superficies de tu capacitor, si vos tomas Sí, la carga positiva, si vos tomas como carga positiva arriba, vos tenés los tres vectores que quedarían de esta forma. Espera que voy a hacer un poquito de espacio acá. Entonces, si vos tenés este tipo de carga, acá tendrías carga depositada, carga eléctrica positiva, obviamente. Del otro lado, la carga eléctrica negativa, ¿sí? bien, sí, Y si nosotros hacemos un esquemita de lo que serían los tres vectores, ¿sí? Los tres vectores que nos están interesando a nosotros, lo podés hacer de forma sencilla. Entonces, el vector desplazamiento, el vector, hagamos primero el vector campo eléctrico más que el vector desplazamiento. Y después, a partir del vector desplazamiento, hacemos el vector campo eléctrico. El vector desplazamiento de campo eléctrico va a tener esta dirección, sí, ¿correcto? Si sí, vos sí, sí. mirás las ecuaciones, la ecuación madre de estos, o sea, tenés creo que tres ecuaciones fundamentales. ¿Sí? Tenés una que te relaciona de epsilon, 0, epsilon y E de IP, una que te relaciona el desplazamiento y el campo eléctrico, o sea que el vector desplazamiento, ¿sí? Es simplemente epsilon, que sería tu constante
epsilon cero por tu constante dieléctrica, simplemente por el vector campo eléctrico. O sea que el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento tienen exactamente la misma dirección y tienen exactamente el mismo sentido, pero al estar multiplicado por la permitividad del medio, tienen simplemente unidades distintas. ¿Sí? O sea, uno tiene unidades Sí, de, ay, cómo me estoy trabando ahí. Uno tiene unidades de densidad de carga lineal. O sea, cuando vos mirás la ley de Gauss, o sea, lo voy a hacer la ley de Gauss libre, simplemente te dice que la integral de D por el diferencial de superficie tiene que ser igual a lo que serían las cargas libres. ¿Sí? Esto si todo fuese constante, o sea, vos tenés una integral ahí de lo que sería esta ley de Gauss libre, ¿sí? Que está acá, ¿viste? La ley de Gauss en forma general, ¿sí? Es esta ley de Gauss que vos tenés acá directamente. Pero si todo es constante, que es para lo que te quiero explicar simplemente esto, uno puede entender el vector desplazamiento como las cargas libres, ¿sí? Como la densidad de carga libre, o sea, porque fíjate que es un cociente entre una carga y una superficie. Entonces, lo que te está representando en definitiva es a esta densidad de carga libre que vos tenés acá. La cantidad de positrones que vos depositarías en las superficies que te están excitando tu medio dieléctrico, o sea, que es lo que están generando los campos adentro del dieléctrico. ¿Se entiende eso? sí, ¿Sí? Y bueno, y después lo único que vos tenés es que el vector, el otro vector que te queda atrás, ¿sí? sin Es polarización. el de polarización. Y el de polarización siempre es una suerte de acción-reacción. No, no, lo digo para que se lo tomen, no hay fuerzas de contacto para entenderlo, pero es una forma fácil, es un modelo mental fácil de entenderlo. El vector polarización siempre está opuesto al vector campo eléctrico, porque tiene que ver con este desplazamiento que vos tenés del orbital del electrón. Siempre el campo eléctrico te excita al protón hacia un sentido y te excita al electrón hacia el otro sentido. En verdad, el modelo que se toma, como vos tenés una diferencia de masa, la masa entre el protón y el electrón es muy diferente, una es por 10 a la menos 31 y otra es por 10 a la menos 27, si mal no recuerdo, lo más probable es que siempre el electrón, o sea, el orbital del electrón es el que se mueva mucho más, porque es el que tiene una masa mucho más ligera, ¿viste? Eh, tenés 4 órdenes de magnitud. Entonces, siempre la polarización va opuesta hacia el campo eléctrico directamente. Bien, Esto en el simulador que les puse, porque creo que tenían el Capacitor Lab para hacer algo ahí. Capacitor Lab era para que lo vean. Si bien en este caso no están mencionados como E, D y P los vectores, están todos en su representación de campos eléctricos. Porque después tenés la última de las ecuaciones, ¿sí? Que te representa esta sumatoria de estos tres vectores, que decía que esto es lo siguiente. D, el vector D es igual a epsilon cero, la permitividad solamente del vacío, que sería cómo funciona tu campo eléctrico en el vacío, ¿sí? Epsilon cero por E más el vector de polarización. Esta es la relación entre los tres vectores directamente. ¿Se entiende? sí, Entonces, esta relación, si vos lo haces con respecto a sus unidades, si vos mirás las unidades geométricas, vos tenés unidades geométricas de coulombs, ¿sí? Sobre metros cuadrados. O sea, está visto desde el punto de vista de las densidades de carga esta relación. Pero si vos dividís a todo esto dividido epsilon cero, toda esta ecuación la dividís por epsilon cero, es lo que te está mostrando básicamente este Capacitor Lab en la pestaña de dieléctricos. En la pestaña de dieléctricos, vos lo que podés ver básicamente es cómo funciona la polarización. ¿Ves que están unidos el protón y el electrón cuando no hay una diferencia de potencial? ¿Ves que están unidos el protón y el electrón en el centro? sí, Vos lo sí, mirás como si mirás las líneas de campo, pero cuando vos empezás a cargar positivamente, ¿sí? Ahí vamos a sacar las líneas de campo, ves que ahí aparece el vector de polarización, ¿sí? Aparece el desplazamiento entre esos dos eh, entre las partes constituyentes, los electrones y los protones, y con el detector de campo eléctrico lo que uno puede ver básicamente es esta ecuación. Vos tenés acá el campo que te dice placa, te está representando al campo eléctrico.
el vector suma te estaría representando básicamente al vector campo eléctrico, pero adentro de tu dieléctrico, y después el que te dice dieléctrico te está representando a vos ahí el vector que te dice eh, el de polarización. Entonces, el de la placa te está representando a las cargas libres, que sería básicamente si no hubiera dieléctricos, o sea, al vector desplazamiento te estaba hablando. Y después, el suma es el campo eléctrico y el dieléctrico está representando la polarización. Pero por las unidades que utiliza este simulador, te lo está representando en vez de en densidad de carga superficial, te lo está representando en unidades de campo eléctrico, no más. Está bien. Sí, este simulador lo habían puesto en el ejercicio anterior, por ejemplo, Claro. pero sabe que justo cuando yo usaba el medidor ese, el detector de campo eléctrico, no me salían las flechitas. En la versión web no te salen las flechas, pero tenés que usarla, Ah, tenía que descárguenlo. haber bajado. Está bien, dale, después lo chusmeo de nuevo. Pero Claro, bueno, entonces, en definitiva, ahí la respuesta, yo lo que había puesto era que no cambiaba nada, porque no veía dónde cambiaba. Decía que los vectores, ¿cuál? ¿Había uno que era distinto? es que sí, El porque de polarización. no. Bueno, sí, sí, pero indirecta, pero por esto. A ver si lo puedo levantar acá. ¿No? Mirá qué es lo que pasaba acá. Cuando yo ingreso en el dieléctrico, ¿sí? Cuando vos ingresas un dieléctrico, ahora que ya entendimos qué es lo que está pasando, ¿cómo es la Sí. densidad de carga? Porque esta es la situación en la que vos estás ahí. O sea, si bien acá en una de las dos tenés vacío y en Sí, otra tenés un dieléctrico, no importa, una podría ser esta situación que te está representada acá. sí, sí, Entonces, sí, me entiendo. fíjate de estos tres vectores, o sea, del detector de campo eléctrico. Lo pongo acá, ¿sí? Ah, Lo mira. pongo acá. ¿Qué Sí, vector hay se uno que es el nulo. constante? ¿Cómo? ¿Qué vector qué? ¿Qué vector es constante en los dos lados del dieléctrico, del capacitor, mejor dicho? El del campo eléctrico y el de desplazamiento. No, El de no. campo eléctrico es el gris y Campo el de eléctrico, desplazamiento es el verde. no. El campo eléctrico es el verde, el desplazamiento es Ah, el, ah. ¿El desplazamiento cuál era? No se escuchó. el desplazamiento es el gris. Ah, Porque fíjate que el vector desplazamiento lo que te representa es la densidad de cargas. ¿Cuál tiene más densidad de cargas? O sea, que es cantidad de cargas por metro cuadrado o por unidad de superficie. Gráficamente, míralo sin el detector. ¿Cuál tiene densidad de más? carga, el de la derecha, el que tiene el dieléctrico. Porque es el campo, esto en condición de paralelo, que es la condición que estamos viendo ahora. En la condición de Sí, paralelo, vos tenés que el campo eléctrico, la diferencia de potencial de las placas del capacitor es la misma. No hay chance de que no, porque estás en paralelo sí, directamente. sí, sí. Entonces, el campo eléctrico realiza el mismo trabajo yendo por cualquiera de los dos caminos. Tiene que hacerlo porque si no existiría una diferencia potencial en la placa y entonces habría un campo eléctrico horizontal que es y tendrías movimiento de corriente eléctrica porque tenés un elemento conductor y una diferencia de potencial horizontalmente. Eso en una condición electroestática, que es las condiciones que estamos estudiando acá, no tiene sentido porque tendrías movimiento de cargas. Entonces, vos solamente tenés una equipotencial arriba. Entonces, como el campo eléctrico es el mismo, y en una condición lo que vos tenés es que hay un vector de polarización, o sea, vos tenés la resta de ese debilitamiento del campo eléctrico por el efecto de la polarización, lo que hace la misma carga eléctrica es llenar más, ¿sí? La superficie que tiene que vencer al dieléctrico de forma de que ambos campos eléctricos te queden exactamente iguales, ¿sí? Está bien. ¿Se entiende eso? O sea, lo que Sí, vos tenés sí. que hacer acá es, o lo que hace la naturaleza es, manda más carga eléctrica para vencer el efecto de la polarización. Si yo polarizo menos, fíjate que polarizarlo menos es bajar la constante dieléctrica, ves que va a desaparecer, se va achicando el vector Sí. directamente. Bueno, Entonces, sí, me quedó todo más claro, la verdad, con todo este dibujo y ahora le voy a experimentar ahí, me lo voy a bajar y lo voy claro, a hacer en la lo compu. malo es que no lo tenés en serie esto también, y en serie es al revés. Está bien.
En serie podés experimentarlo más o menos, no podés ingresar capacitores, pero podés entender esto que sería dos capacitores en serie. Podés Sí, jugar con estos capacitores y entonces fíjate que en los capacitores en serie lo que te pasa básicamente es que la carga es la misma porque vos tenés fenomenologías de inducción. ¿Sí? Si yo ingreso un coulomb en la placa de arriba, se me induce menos un coulomb en la negativo en la placa de abajo, se me induce un coulomb positivo en la placa de C2 de arriba y la batería me envía menos un coulomb a la última placa en la parte inferior. Entonces, cuando estás en capacitores con dieléctricos en serie, la fenomenología es la inversa. El vector, que es exactamente el mismo, es el vector de desplazamiento para todos. Si todos tienen la misma superficie, evidentemente, todos tienen la misma carga, el cociente es el mismo, básicamente. Pero el cociente entre carga y superficie es el mismo para todos. ¿Sí? Entonces tenés que, si cambia la superficie, tendrás que pensarlo un poquitito más, básicamente. Pero el vector que cambia en la condición de dieléctricos en serie es el vector de campo eléctrico, ¿sí? Porque la diferencia de potencial es diferente para los capacitores que están en serie, porque bueno, es el parámetro que se amolda, ¿sí? A lo que está a la fenomenología, ya que la caída de tensión, la sumatoria de la caída de tensión en los dos capacitores tiene que ser la tensión de la pila, sí o sí, y si los capacitores tienen diferentes capacidades, ¿sí? Lo que cambia es básicamente esa ¿cómo es esto? Esa diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial está directamente relacionada al campo eléctrico, ¿sí? Eso segurísimo. Fíjate acá, este capacitor tiene 0,35 y tiene esta distancia, ¿sí? Y este otro capacitor tiene 1,125 directamente. Entonces lo que cambia básicamente es esa relación. ok. ¿Sí? Pero fíjate de leerlo bien. Sí, ahí me anoté el apunte. Sí, sí, yo lo puse antes el apunte, pero lee el apunte porque si bien es muy exacto ese apunte y es muy correcto, te ayuda a comprender bien qué es lo que pasa en estos problemas. Está bien, gracias. De nada, Germán. ¿Alguno que quiera evacuar alguna última duda de las cosas que estábamos teniendo? Yo me olvidé de sumar a alguien acá directamente al waiting room. Hola Santiago, ¿cómo estás? Perdón que estaba explicando en algo y no le presté atención al chat no, al waiting room. Bueno, no sé si estabas hace mucho. Hola, profe, perdón, no escuché, ¿me hablaste a mí? No, que te estaba dando la bienvenida, que yo, como justo estaba explicando un tema que es súper interesante a Germán, ni miré el waiting room sin querer del Zoom. Perdón. No pasa nada. Estábamos haciendo recién algunas preguntas de lo que sería el final de la unidad 2 que tenía Germán y vamos a hacer un ejemplo de la unidad 3. No sé si tienen alguna pregunta que quieran evacuar y si no hacemos este ejemplo de la unidad 3, así ya le queda a uno de los estudiantes que me había preguntado cómo usar mejor las leyes de Kirchhoff para, para resolver los problemas. Vamos a eso. Vamos unos minutitos a ver si tienen algunas preguntas de los cuestionarios y si no hacemos ya este ejemplo para que quede bien claro cómo es la utilización de estas leyes. No, ya, profe, lo otro que iba a preguntarle también era un ejercicio de estos, porque ayer hice el cuestionario final y Ajá. me salió re mal. Me fui a dormir recaliente, parecía que había perdido un partido de fútbol. Espera, ¿te salió re mal porque pudiste ver la calificación o porque esa fue tu sensación? Porque, No, porque me quedé con los mismos dos ejercicios y no avancé a los otros. Ya sé que me fue mal, pero ok. bueno, No, no, nada. porque El pro- está pactado para que lo veas recién hoy, cuando termina la unidad, ¿viste? El cuestionario. No lo vi la respuesta. Claro. No, no, era por si me había confundido en algo y tenía que... No, No, quédate tranquilo, no, eso no pasó. este,
No, son cosas que, eso lo implementé ahora para ahora, ¿viste? En general voy mirando a ver cuáles son las mejores, y como hice un curso de finanzas descentralizadas, que era un curso mundial, ¿viste? De la Universidad de Nicosia, el examen final era así, ¿viste? El examen final lo iban dando en todas partes del mundo, pero podías ver la revisión al día siguiente. ¿El día siguiente? Creo que sí. Y entonces dije, esto podría estar buena esta programación así. Y como era en un Moodle, miré cómo era la configuración y dije, esto podría ser para los exámenes finales, ¿viste? Para la configuración, y lo puse así, ¿viste? Así que, nada, me podía confundir como todos. Entonces, sí, bueno, no hay que frustrarse, quédate tranquilo, ¿viste? Que en ese sentido, Ya se me pasó, pero ahora me quedé re manija, quiero ver cómo se hace. los cuestionarios que en general uno trabaja y que están propuestos como a propósito para hacerlos 2 veces, te dan la opción de la primera vez entrar más ligero de cabeza. Pero cuando uno va a hacer el examen final, viste que uno tiene una sola vez y eso es todo, hay que entrar bien preparado, viste, uno tiene que separarse ya esas 2 horas de trabajo directamente, y estar bien concentrado, viste, leer bien, como cuando uno va a hacer un examen directamente. La idea es que uno vaya preparándose para eso. Que esos son consejos de consejo de padre nomás, ¿viste? Hay algo que yo hacía siempre, que era hacer simulacros, ¿viste? O sea, cuando tenía un parcial, si conseguía filtrados parciales o finales de años anteriores, que es muy normal eso, a veces hasta los hacía en las aulas, ¿viste? Si ya sabía el aula donde iba a estar, iba al aula, me sentaba 2 horas tranquilo, ¿viste? Y de esa forma tu cerebro, vieron lo que yo les dije, la práctica hacia la permanencia, no hacia la perfección. Lo que vos practiques te va a quedar permanente adentro tuyo. Entonces, si vos practicás eso, de cómo rendir el examen, tu cerebro ya va a estar mucho más relajado en el momento del examen, que en general los nervios es algo que puede jugarte alguna pasada en contra, ¿viste? Directamente. Bueno, hagamos este problema. Profe, Sí. yo tengo una consulta, un cuestionario Dale, hagamos eso. Tenés el numerito. del 3.2.5. Ahí lo miramos. 3.2. En realidad sí, creo que sí. Dale. No me quedó claro lo de por qué es... Uy, a ver, espera, que lo abra. No hay problema. Lo visualizamos acá directamente. Ok. Sí. En la pregunta 6, Ajá. lo de por qué la lámpara A, la bombilla A, es más... O sea, pensé que era, cuando desconectas la C, pensé que la A tenía el mismo brillo. Porque como B y C tienen... Uy, me re mareé ahora. Pensalo. Ordená los pensamientos primero, ¿viste? Sí, Topología. ¿Cómo está conectado B y C? paralelo, Paralelo. ¿Cómo está conectado A con respecto a esa configuración que vos tenés? en serie. En serie. ¿Cómo se suman? Entonces, Espera. Hacemos un par de sí, preguntas más. Todas las dale. lamparitas son iguales. No, yo para ordenarte, o sea, yo te voy llevando para lo que sería una línea de pensamiento, ¿viste? Lógico. Y las cosas que yo voy haciendo siempre que que tengo que resolver cosas, ¿viste? Ayer algún estudiante me contactó por unos problemas ahí de campos eléctricos, y eran problemas de multiple choice, ¿viste? Y entonces le digo, mirá, lo primero que hay que aprender es cómo razonar lógicamente y ver qué opciones podrían ser correctas, pero previo antes hay que hacer algún tipo de análisis de la situación, que es lo más tal vez difícil. Entonces, si vos tenés si vos tenés dos resistencias iguales en paralelo, ¿cómo te queda la resistencia de ese conjunto? ¿Es más grande que las resistencias individuales, o es más chica que las resistencias individuales? En paralelo, Paralelo. ¿Cuáles son las ecuaciones para encontrar una resistencia en paralelo? la suma de las inversas, La suma de las inversas, y la la otra, inversa. claro, la suma de las inversas, y lo invertís directamente.
Claro. No, uno tiene una ecuación para cuando vos tenés algo en paralelo, ¿sí? Que es el producto dividido la suma. Ese producto dividido la suma te permite a vos asegurar siempre, o sea, si vos tenés una resistencia en paralelo y tenés R1 y R2, cuando vos haces la ecuación de la inversa de las sumas y lo racionalizás, te queda a vos esta ecuación. R1 más R2. ¿Correcto? Sí, ¿Esta la conocías? Imagino que sí. sí, sí, sí. Entonces, esta ecuación te permite a vos asegurar, indistintamente de la que tomes, fíjate que te queda este cociente. ¿Cómo es R1 dividido R1 más R2? Te traigo tu sabiduría de análisis matemático acá. Es Es mayor más chico. es mayor, claro, es menor que 1. ¿Cómo es R2 dividido esto? ¿Cómo es esto? ¿Mayor que 1, menor que 1? Menor que 1. Menor que 1. Siempre la resistencia en paralelo es menor que la menor de las resistencias. Si vos tenés, Ok. claro, eso te lo permite asegurarlo esta matemática de esta ecuación que vos tenés acá. Cuando tenés dos objetos en paralelo, nada más. Cuando vos tenés dos objetos e iguales en paralelo, la resistencia es la mitad, simplemente. O sea, vos tenés uno en paralelo con uno, la resistencia es 0,5 directamente. Pero si vos tenés 0,3 y 0,7, tu resistencia es menor que la más chica de tus dos resistencias, es menor que la de 0,3 directamente. Esas son cosas que vos podés asegurar, que vos podés estar completamente seguro. Entonces, una vez que uno entendió eso, ¿sí? Vos lo que tenés acá, en este caso del paralelo, vos tenés dos cosas que son iguales, en verdad tenés las tres, pero tenés B y C que son iguales y que están en paralelo, ¿sí? Y después tenés a directamente arriba. Y entonces lo que uno tiene que entender es que si yo tuviese 10 volts, una tensión de 10 volts en esta fuente, y si son todas iguales, ponerle un ejemplo, ponerle que valen 1 ohm estas lamparitas, yo tendría 1 ohm en serie con algo que vale 0,5 ohms, porque es el paralelo de B y C, ¿correcto? Sí, Entonces, las caídas de tensión van a estar en esa relación de 0 de un tercio. 6,6 volts me van a caer en A y 3,33 volts me van a caer en B y C directamente, por cómo es la construcción. Si yo estoy analizando solamente la parte serie, ¿sí? Tendría esas caídas de tensión, sí o sí. Tal vez fue muchísimo el razonamiento, pero es lo que te lleva a entenderlo. ¿Se entiende? sí, ok. Me quedó ahí medio el último razonamiento de... Hacer la matemática, o sea, si no lo uno, porque veo circuito eléctrico de que tengo 12 años, porque hice técnico electromecánico, entonces como que estas cosas ya están metidas muy adentro de la vida de cada uno. Pero hagámoslo el ejemplo numérico, como para que lo veas si querés WX máxima. WX máxima. Entonces, vamos a darle un poquito de zoom. Suponete, si vos tenés la tensión que vale 10, la resistencia, vamos a ponerle R1 que vale 1, vamos a ponerle R directamente, ¿sí? Vale 1. Entonces, la corriente que circularía en el circuito, ¿sí? Ya asumiendo el serie, sería B, ¿sí? Dividido en este caso, estas dos resistencias, que sería R, como habíamos dicho, más 0,5, que es ese paralelo. ¿Sí? Esta es la corriente que vos tenés dentro del circuito. Y entonces, la caída de tensión en R1 es la corriente multiplicado por lo que sería la resistencia 1, que te da 6,66. Y la caída de tensión en BC, ¿sí? Básicamente es la corriente por esa resistencia BC que era 0,5. 33, te da eso directamente. Entonces, uno puede calcular las potencias que te disipan cada una de estas, por ejemplo, la potencia de la resistencia R1 se puede calcular como I cuadrado, ¿sí? Como I cuadrado, que sería en este caso I elevado a C por R1, por R directamente que le habíamos puesto. O sea, 44 watts me disiparía R1. Yo después acá en esta resistencia BC tendría que calcular lo que sería la corriente B y la corriente C.
Entonces, la corriente BC es la diferencia la diferencia de potencial entre esas dos terminales dividido una de sus resistencias. Entonces, por acá ingresan 6,6 amperes y se va 3,33 por cada uno de cada una de estas resistencias. Entonces, con esto uno podría calcular cuánto vale la potencia en B, ¿sí? O la potencia en RB, viste que uno tiene ahí, que sería IB al cuadrado, ¿sí? Por lo que sería una de estas resistencias. Entonces, ahí uno puede ver cómo cambia el brillo de cada una de estas lámparas, ¿sí? Una de estas lámparas está disipando 44 watts y la otra está disipando 11 watts directamente. ¿Se entendió mejor ahí con lo numérico? Sí, sí, ¿Sí? sí, ahí lo entendí. Sí, porque en la respuesta decía algo que, bueno, decía toda la corriente que fluye a través de la batería fluye a través de la bombilla A, pero luego se divide por igual entre las bombillas B y C, por lo que A será más brillante y B y C serán más tenues que A. Correcto. Eso de tenues es por la potencia, ¿no? Correcto. La potencia es un Ah, indicador de cuánto brilla tu lámpara. ok. Era eso que no me quedaba claro de lo tenues. Claro. Eso, ¿nunca compraste una lamparita en tu casa? Sí, pero no, no lo pensé. Los watts, o sea, si por ejemplo, no sé, para el living de tu casa, querés tener iluminación porque lo usás para estudiar, para trabajar, ¿viste? Es un uso general, no sé, compras una lámpara de 100 watts, por ejemplo, pero tal vez, no sé, si tenés tu habitación y no te gusta tener tanta luz en tu habitación, no sé, comprar una lámpara de 15 watts para tener otro tipo de energía dentro de... Es toda una disciplina que después estudia el comportamiento de la luz directamente. Claro. Bueno, ahí lo entendí igual. Gracias, profe. ¿Alguna cosa más que haya quedado? Profe, yo te puedo hacer una consulta rápida que es más administrativa. Dale. Para saber cuánto, porque yo voy teniendo nota de cómo me van los cuestionarios y examen y todo eso para saber si yo hago la promoción o todas esas cosas. Ujú. En el EduFlow, ¿hay una manera de que yo pueda saber tipo la nota que voy a tener en cada uno de los EduFlow? Eh, no, porque eso me lo da a mí, que soy el gestor directamente. Pero debería sentarme ahora el fin de semana y hacerles por lo menos de las primeras dos, tres unidades, de las primeras dos, porque la tercera va a ser después. Ahora mañana me sentaré Dale, y tranqui. hago después las notas de por lo menos las primeras dos unidades. Gonzalo, ¿sos vos? No. Yo, Santiago, dale. Santiago. Igual, tranqui, muchas gracias. Sí. No, pero ahora por lo menos Santiago, por lo menos miras una si querés ahí. Entonces, en vez de mirar el progreso, miro el score. Entonces, acá, en Submission Quality es lo que te evaluaron tus compañeros. En la primera en electrostática sacaste 75 y después en dieléctrico sacaste 42. Bien, buenísimo. Eso es Está bien. lo que me va dando a mí de cómo te van calificando tus compañeros directamente. Bien, bien. Habría que ver qué es lo que en la unidad 2, qué tal estaba esto, habría que mirarlo bien. Sí, a mí en la unidad 2 me fue mal, así que. Sí, el dieléctrico es en general algo que complica para todos, ¿viste? Obviamente. Lautaro acá no te deberíamos estar mostrando ahí quién es el que te mira las cosas, ¿viste? Obviamente, pero en general te lo revisan Tranqui. tres. O sea, si te lo revisan tres es porque no es que es uno solo que se puso mal con vos. Si Sí, tú, sí, sí, no, está bien. Perfecto. Gracias, profe. no, de nada, Santi. Bueno, hacemos ese último ejercicio y como para entender bien las leyes de Kirchhoff. Vamos con eso entonces. Así les queda como ordenado y si lo necesitan subir para el EduFlow, lo suben. No recuerdo si era este el problema. Creo que no era este el problema. Entonces, yo hago las cosas extremadamente ordenadas directamente en este tipo de problemas. Y lo que me interesa a mí siempre es los tipos de razonamientos lógicos que uno tiene dentro de los circuitos eléctricos.
Entonces, como le había mencionado ahí en el chat, si mal no recuerdo, era Luciano. Luciano me preguntó, ¿cómo hago para armar, para entender bien los circuitos eléctricos? Y entonces, yo uso siempre algunas cosas muy naturales, que me salen bastante a mí naturales de haberlo resuelto por mucho tiempo, pero se los comparto para ver si les sirve a ustedes. Por ejemplo, cada vez que ustedes tienen un circuito eléctrico, esto vale 15, ¿sí? Que es la fuente de tensión, B4 es esta tensión que vale acá, vale 5, ¿sí? Después tenemos B2, que es esta tensión que tenemos acá, que vale 5, y después tenés esta B3 que vale 10. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería el sentido más natural para la circulación de las corrientes eléctricas? Y uno puede empezar en diferentes lugares, ¿sí? Pero lo más natural es, que a mí me sale, es arrancar por la fuente predominante. 5, 5, 10, la fuente predominante es la fuente B1, y la fuente B1 arranca la rama en A y termina en B por la izquierda, y entonces lo más natural dentro de este circuito sería que este sistema tenga esta primera corriente que vamos a llamar I1, nosotros, por acá afuera. Entonces, esa es sencilla de hacer. Y después nos quedarían dos más, ¿sí? Dos fuentes de corriente más, que fíjense, acá en la rama del medio tengo dos fuentes que se están oponiendo, dos fuentes que por cómo están las polaridades de sus circuitos, uno tiene una que me empujaría los electrones para arriba y otra el flujo de positrones, mejor dicho, hacia arriba, y la otra hacia abajo. Y entonces ahí es natural que uno elija el sentido de la dominante solamente en esa rama, o sea que la corriente I2 en esta rama estaría circulando así. Y fíjense que es coincidente con lo que sería, I1, porque I1 viene y en este nodo envía el flujo hacia arriba. Y fíjense que en la rama de la derecha también podemos tener ese mismo tipo de razonamiento en donde podría tener el flujo de electrones, ¿sí? Y esta sería I sub 3. Porque es inclusive la misma fuente B4 que me empujan los electrones, ¿sí? En este sentido. Y entonces es muy sencillo de comprender esa ecuación, básicamente. Entonces, la ecuación madre que vos tendrías, que la podés calcular en el nodo A o en el nodo B, ¿sí? Yo le voy a poner nodo B. Vos tendrías ahí una ecuación que te quedaría que I1 es igual a I2 más I3. Esto es sencillísimo, sí o sí. Y después de esto, a mí lo que me gusta hacer siempre es anotar las diferencias de potencial. ¿Sí? Sí o sí, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Piensen que la corriente eléctrica siempre, en verdad, la energía en general dentro de los sistemas siempre circula desde donde hay más energía hacia donde hay menos energía, ¿sí? Pasa para los flujos de calor, pasa para los circuitos eléctricos, pasa para la gravitación también. Entonces, en todas las resistencias siempre va a circular de más a menos la corriente eléctrica. Entonces, en R3 acá tendría el positivo y acá tendría el negativo. Estos son los sentidos de las caídas de tensión. Y en R1 tendría estos sentidos. Fíjense que en esta R6 el positivo quedaría acá y el negativo quedaría acá. ¿Sí? Y en R5 el positivo quedaría acá y el negativo quedaría acá. Y en R4, por cómo yo asocié la corriente eléctrica I2, acá tengo el positivo y acá tengo el negativo. Eso solamente sería para como lo digo, para las resistencias. Y para las fuentes de tensión, ¿sí? Para las fuentes de tensión está dado por cómo están conectadas, ¿sí? La placa chiquitita es la negativa, la placa grande es la placa positiva directamente. Una vez que uno tiene esas ecuaciones, es muy sencillo plantear las ecuaciones de Kirchhoff. En este caso, lo que nosotros estábamos utilizando
era la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes, lo que serían salientes, ¿sí? Y después, para lo que serían las mallas, ¿sí? En este caso, a mí me gusta utilizar la otra directamente, la otra versión de las ecuaciones para la parte de las mallas. Me gusta hacer la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada, tiene que ser igual a 0. Uno podría utilizar una versión similar, que sería la sumatoria de todas las tensiones de generadores, ¿sí? De toda la sumatoria de las fuentes de tensión tiene que ser igual, básicamente, del otro lado a la sumatoria de todas las caídas de potencial. Esa, para mí, me suena que para un primer inicio, en donde uno puede tener fuentes que están funcionando como generadores y uno puede tener fuentes que están funcionando como consumidores. El caso sería, en el caso de esta rama del medio, B3 está funcionando como generador y B2 está funcionando como un consumidor de energía por cómo es el sentido de circulación de la corriente. Eso hace que sea un poquito más complicado que simplemente sumamos y restamos caídas de tensión. Entonces, a mí me sirve más esta ecuación directamente que uno tiene acá. Entonces, déjenme un cachitito que hago esto. Kilol, primero, era kil, espacio, ol, así, perfecto. Tengo mi conexión de internet que es inestable. ¿Está todo bien? Ustedes me dirán. Entonces, voy a ingresar todos los valores que nosotros tenemos dentro de este problema, así ya lo vamos resolviendo directamente. Entonces tendría R1, 5, R2, 5. Así ven que es muy sencillo los problemas de circuitos eléctricos. R3, también esto vale 10, R4 es 20. R5 es 10, 20, 10. R6, en este caso, es 10. Bien, están guardadas simplemente las variables dentro de mi problema. Vamos a hacer lo mismo con las tensiones, que sería el otro de los fenómenos que nosotros tendríamos que usar. Esto es B1, 15, B2, 5, B3, 5, B3, 5 era, B3, perdón, 10 y B4, 5. Ahí tiene uno todos los parámetros, ¿sí? De las tensiones que uno tiene dentro de estos sistemas. Entonces, una vez que uno tiene, o sea, porque acá tengo una primera ecuación, o sea, esta sería la ecuación EQ1, ¿sí? La S1. Lo que necesito yo son dos ecuaciones más para tener un sistema de 3x3, ¿sí? Y resolverlo. Y después todas las demás cosas son cálculos extra de potencia, porque fíjense que las cosas que preguntan en general en los circuitos, si te dan de dato todas las resistencias y las diferencias de potencial, fíjense que dice, indique cuántas ecuaciones son suficientes para determinar las corrientes por cada resistencia, indique cuántas ecuaciones son suficientes para determinar las corrientes aludiendo a la conservación de la carga, o sea, las dos ecuaciones de mallas, y después calcule la corriente que circula por cada resistencia, y después el trabajo para mover una carga de un punto a otro, que es básicamente encontrar una diferencia de potencial a lo largo de un sistema. Entonces, lo que voy a hacer para encontrar las mallas, las ecuaciones de mis mallas, ¿sí? Es partir desde A y llegar hasta A circulando en la corriente eléctrica. Entonces, fíjense que la primera de mis ecuaciones, ¿sí? Me quedaría lo siguiente. En la resistencia R3 tengo una caída de potencial, porque yo arranco a circular, ¿sí? Mi trayectoria en este sentido internamente, ¿sí? Y entonces fíjense que esto es una caída de potencial directamente, es una caída de potencial porque estoy yendo desde el más hacia el menos directamente. Entonces me quedaría que esto es menos la corriente, que la corriente es la corriente I sub 1 por la resistencia R3. Me quedaría que es menos la corriente I sub 1 por la resistencia R2, me quedaría más el potencial B sub 1, porque paso del negativo al positivo, ¿sí? Me quedaría menos también la corriente I sub 1
por la resistencia R1, ¿sí? Porque me quedaría, porque tengo esa resistencia, después paso a la rama central, me quedaría más B sub 3, ¿sí? Me quedaría menos la corriente, fíjense que cuando cambia la rama, cambia la corriente, menos la corriente I sub 2 por la resistencia R4, ¿sí? Y después me quedaría menos B sub 2 porque estoy pasando de un positivo a un negativo en la fuente, ¿sí? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces ahí uno tiene una ecuación de las tensiones que uno necesita. Y hacemos lo mismo para otro caso, podremos hacer la circulación desde A hasta B por la rama central y por la rama exterior a través de I sub 3. Entonces, lo que tendría en esa segunda malla sería básicamente más B sub 2, porque estoy pasando del negativo al positivo. Fíjense que ahora en la corriente, por cómo estoy pasando, por cómo estoy circulando la rama central desde arriba hacia abajo, estoy pasando del negativo al positivo de R4, entonces me quedaría más también I4 por R2. Perdón, al revés, más I2 por R4, la dislexia me quedó al revés. Después estaría menos B sub 3, ¿sí? Y después estaría pasando toda por la rama de la derecha directamente. Entonces, por toda la rama de la derecha me quedaría, estoy pasando negativo menos, entonces sería I3 por R6, ¿sí? Que es la resistencia que está en la parte de abajo. Estoy pasando por más B sub 4, ¿sí? Que B sub 4 estoy pasando del negativo al positivo, y después R5 sería la última, o sea, menos, en este caso, I sub 3 por R5, y todo esto tiene que ser también, al igual que antes, igual a 0 por la conservación de los potenciales. Y fíjense que si uno es ordenado, nos queda directamente un sistema de ecuaciones, y si nos queda un sistema de ecuaciones, es muy sencillo básicamente de resolver y de programar un sistema de ecuaciones dentro de, yo estoy utilizando un programita que se llama WX Máxima, que mi programita me permite ahí automáticamente encontrar cuáles son como todas las ecuaciones, o sea, es muy sencillo directamente el uso de este tipo de programas, y está bueno, les puede servir. Entonces, lo que voy a hacer es una operación que se llama LinSolve. LinSolve es resolver sistemas lineales, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer básicamente es escribir las 3 ecuaciones que necesito. Entonces, la primera ecuación es I1 es igual a I2, en este caso, más I sub 3. Esta es la primera de mis ecuaciones. La sintaxis es paréntesis para las ecuaciones. Paréntesis digo para saber todo lo que abarca el insolve, corchetes para separar las ecuaciones, para entender cuáles son las ecuaciones y cuáles van a ser las variables. Ahora la van a ver la ecuación. Si no, lo pueden hacer como desde acá directamente. Desde álgebra van acá y uno dice, no, análisis, simplificar, en análisis, creo que estaba acá, en ecuaciones, resolver sistema lineal, acá, resolver sistema lineal, ingresan la cantidad de ecuaciones y ponen acá las ecuaciones y acá ponen las variables y ya les devuelve esto. Yo ya me acostumbré a resolverlo de esta forma. Entonces me quedaría menos I sub 1 multiplicado en este caso por R3. Directamente menos también I sub 1 multiplicado en este caso por R2. ¿Sí? Me quedaría más B1 directamente menos I1 multiplicado en este caso por R1, ¿sí? Más B sub 3 en este caso, menos I2, menos I2 multiplicado por R4. Vamos a ir moviendo el cursor directamente, voy a correr esto para que se vea bien, por I4, menos en este caso sería B sub 2, y todo esto tiene que ser igual a 0. Esta es la segunda de las ecuaciones, me quedaría la tercera de mis ecuaciones. Más B2, entonces sería B2, y yo le puse el más, pero no era necesario, más o menos R2, más sería acá, I2 por R4, ¿sí? Menos B3, menos B sub 3, que era la fuente de tensión, y entonces menos acá I sub 3 por R6,
más b sub 4 menos I3 por, porque R era esta última, R5. No le falta esa última, menos I3 por R5, y todo esto también tenía que ser igual a 0. Una vez que hicimos eso, la sintaxis lo que nos obliga a decirle es cuáles son las tres variables que uno está buscando. ¿Sí? Separamos las ecuaciones de las incógnitas, I1, I2, I3 directamente, y entonces me resuelve el sistema de ecuaciones. Si uno quiere el valor numérico, le pone acá al final de todo, coma, numer, ¿sí? Y entonces nos devuelve acá el sistema de ecuaciones directamente. Y a partir de esto, uno puede resolver cualquiera de todos los parámetros, ya sea las corrientes, las potencias, ¿sí? Lo que uno necesita. Lo interesante de estos programas de cálculo, que están buenos, pues acá les mostré dos pavadas, cómo hacer unos cálculos y cómo resolver unos sistemas de ecuaciones, es que no tienen las limitaciones de tu calculadora. Si ustedes tienen una Calcu y son como cualquier tipo de estudiante promedio de ingeniería, tienen una Casio o alguna de estas calculadoras que en definitiva tienen la limitación de ser sistemas de 3x3 como máximo para resolverlo. Esto, si bien lo podrías resolver con una calculadora, podés hacer sistemas de 10x10, de 20x20, lo que necesites, ¿viste? El cielo es el límite directamente para utilizar, por resolver. Podés hacer cosas mucho más avanzadas que están bastante buenas. Entonces, esta sería lo que nos había preguntado Luciano, que era cómo básicamente los signos de las corrientes, o sea, cómo definir un buen template para resolver básicamente sistemas de ecuaciones en un circuito de corriente continua. Entonces, lo importante es ser ordenado. Elegir el sentido de las corrientes eléctricas, teniendo en cuenta cuáles son las fuentes predominantes de tensión. Una vez que elegiste el sentido de las corrientes eléctricas, asociás la polaridad de las caídas de tensiones, teniendo en cuenta que la caída de tensión en una resistencia, la corriente siempre circula desde el más hacia donde hay menos potencial, y después simplemente explicitas los potenciales, la diferencia potencial, la polaridad de las fuentes por cómo están conectadas. Y una vez que hiciste eso, armás tus sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones de mallas en uno, en dos mallas, ¿sí? O tres, o las mallas necesarias, y en los nodos directamente. Muy sencillo. Así que New Share no, vamos a copiar esto. ¿Alguno quedó con alguna duda con respecto a algunas cosas que hayan quedado directamente de los sistemas? Y si no, bueno, les dejo que sigan trabajando. En el video de las explicaciones de las leyes de Kirchhoff, Ajá. el, el profesor decía mostraba que lo podías resolver o con nodos o con mallas, o a veces con los dos. Por ejemplo, acá también se podía resolver con nodos nada más, ¿o no? ¿A qué te referís con nodos solamente? Porque usás I1 es igual a I2 más I3, Ajá. y ahí tipo pones el potencial, divide las resistencias en cada uno, y ¿no? Porque no tenés no tenés la caída. O sea, si vos tuvieses, Claro, no sabemos. no las conocés las caídas de tensión en las resistencias. Si las Y supieras, ahí claro. pero si vos solamente tenés de datos resistencias y fuentes de tensión, necesitas hacer una combinación de Claro. mallas, que son las ecuaciones que están hablando acerca de la conservación de la masa, la conservación de la carga eléctrica, en definitiva, ¿sí? Que es una ecuación universal, es un principio universal dentro del mundo, dentro del universo que nosotros conocemos, se conserva siempre. Y la otra es la conservación de la potencia, o la conservación de la energía, mejor dicho. Claro, todo depende de los datos que tenemos también, ¿no? Claro, todo depende de los datos que vos tenés. Pero en este tipo de problemas no tenés forma de precalcular de alguna manera la corriente eléctrica. Si existieras, no sé, tenés un voltímetro midiéndote la caída potencial en una resistencia, sí, ahí con eso calculás instantáneamente la corriente que circula por una rama directamente, y después de ahí podrías tal vez derivar la corriente a través de otras ramas, obviamente. Pero si no lo tenés tres incógnitas que no las puedes precalcular de antemano. Claro, perfecto. ¿Alguna cosa más?
Buenísimo, chicos. Les mando un saludo y bueno, sigan trabajando con las actividades que hay ahí dentro del aula y nos vemos en la clase de consulta en el medio ahí de la semana también, para la semana que viene. Dale, profe, Bueno, nos vemos. vemos. Dale, profe, un Chao, saludo. profe. Nos vemos.